Hola, os he preparado hoy la segunda parte del vídeo que hicimos de lumbares para estirar y relajar, y hoy con una pelotita que la podéis comprar en cualquier bazar vamos a trabajar más lo que es la musculatura abdominal y la fascia lumbar. Entonces vamos a empezar tumbados boca arriba. Vamos a colocar la espalda lo más neutra posible con el peso encima del sacro, que os quede la curvita lumbar. Inspiramos por la nariz. Exhalamos por la boca, como si empañáramos un cristal. Relajamos la espalda, el cuello. Inspiramos y al exhalar apretamos la pelota con la musculatura del suelo pélvico y llevamos el peso a la lumbar. Inspiramos, sacamos el culete y volvemos al sacro. Exhalamos apretando la pelota, lumbar, inspiramos sacro. Vamos calentando la zona baja de la espalda, sacro, lumbar y la musculatura abdominal. Exhalo, aprieto la pelota, inspiro, relajo. Exhalo, aprieto, inspiro, relajo. Dos más. Ahora nos vamos a quedar, si podéis, en posición neutra con el peso encima del sacro. Os podéis poner una manita aquí en la pelvis y al exhalar vamos a apretar la pelota con un muslo. Inspiramos, relajamos y exhalamos, apretamos con el otro muslo. Entonces vamos a activar los aductores, suelo pélvico y un músculo que se llama transverso abdominal, que es como una fajita y por detrás se llama fascia lumbar, que nos sujeta las lumbares. Entonces, tratando que no se mueva, al exhalar vamos apretando derecha e izquierda. Exhalamos al apretar, inspiramos al relajar. Vamos alternando las piernas, ponemos las manos para vigilar que no se vaya moviendo, que se quede quieta. Ahora con las dos a la vez, exhalamos, apretamos, inspiramos a relajar. Notaréis cómo se activan aquí los oblicuos internos, la fajita abdominal, lumbar. Exhalamos, apretamos, inspiramos a relajar. Una vez más. Ahora inspiramos y al exhalar subimos la pelvis y nos quedamos a mitad de la espalda. Inspiramos quietos, exhalamos y subimos la otra mitad. Inspiramos arriba quietos y al exhalar bajamos apretando la pelota a la mitad de la espalda. Inspiramos y al exhalar volvemos a bajar. Inspiramos quietos, exhalamos, apretamos la pelota, vamos moviendo la pelvis, levantamos a mitad. Inspiramos, exhalamos y apretando la pelota a la otra mitad. Inspiramos, exhalamos, paramos a la mitad, inspiramos, exhalamos y la otra mitad. Inspiramos, exhalamos, empezamos a apretar, a mover, inspiramos quietos, exhalamos a subir, inspiramos arriba, exhalamos a bajar, inspiramos, volvemos a exhalar, una vez más. Ahora despacito nos colocamos de lado. Si estáis en casa os podéis poner una almohadita en la cabeza. Entonces, dejamos la pelota y tenéis que mirar que las rodillas y las caderas estén al mismo nivel y el boquecito de la cintura, que no quede así, que quede recto, como si estuviéramos con la espalda neutra, de pie, lo mismo pero de lado. Inspiramos y al exhalar vamos a apretar con el muslo derecho. Al exhalar ya tenemos toda la cadena interna, aductor. Exhalo, aprieto, inspiro, relajo, exhalo, aprieto, inspiro, relajo. Ahora vamos a dejar un poquito apretada la pierna de arriba y al exhalar vamos a apretar con el muslo de abajo sin levantar la pierna. Podéis poner aquí la mano, exhalo, aprieto con la de abajo, inspiro, relajo. Exhalo, aprieto, notaréis cómo se trabaja toda la zona de la cintura, abdominal, los aductores. Y con las dos a la vez, exhalo, aprieto, inspiro, relajo. Exhalo, aprieto, inspiro, relajo.
Cada vez tratando de apretar un poquito más. Exhalamos siempre que hacemos la fuerza para que trabaje el abdomen. Una vez más. Ahora colocamos el brazo, nos incorporamos y cambiamos el lado. Vamos al otro lado, volvemos a mirar que las rodillas una encima de la otra, la pelvis en línea, buquecito de la cintura, inspiramos y al exhalar apretamos con la pierna de arriba. Toda la cadena. Ahora la dejamos un poquito apretada y al exhalar apretamos con el muslo de abajo, sin levantarlo. Exhalo, aprieto, inspiro, relajo. Exhalo, aprieto, inspiro, relajo. Con los dos a la vez. Aprieto con los dos y relajo. Exhalo, aprieto con los dos y relajo. Cada vez haciendo un poquito más de fuerza. Una vez más. Ahora despacito nos colocamos boca arriba y vamos a colocar la pelota debajo del sacro. Entonces os tiene que quedar en el platito y planita. Si os queda curva, sabéis que la tenéis en la lumbar. Hay que bajarla entre los dos glúteos y que quede la pelvis neutra, larguita. Entonces levantamos las dos piernas, inspiramos y al exhalar estiramos las rodillas. Para el dolor de lumbar, sobre todo hacia el techo. Exhalo, subo, inspiro, bajo. Exhalo, subo, inspiro, bajo. Exhalo, subo, inspiro, bajo. Nos quedamos con las piernas arriba, exhalo, talón, inspiro, punta. Exhalo, talón, inspiro, punta. Exhalo, talón, inspiro, punta. Notaréis que el abdominal, para mantener la posición, aquí está conectado. Exhalo, inspiro, exhalo, inspiro. Ahora, con las puntas de los pies vamos a dibujar círculos encima del ombligo. Inspiramos primera mitad del círculo, exhalamos segunda mitad. Inspiramos primera mitad, exhalamos segunda. Cambiamos de sentido, encima del abdomen. Una vez más. Ahora chiquitito hacia la cabeza y al exhalar un poquito hacia abajo, pero muy chiquitito. Para el dolor de lumbar, aunque movamos un poquito, ya tenemos activado el abdomen. Inspiro, exhalo. Una vez más. Doblamos las piernas, las apoyamos al suelo, levantamos el culete. Sacamos la pelota y muy despacito vamos bajando, vértebra a vértebra. Entonces, al exhalar levantamos la espalda, si podéis estirando las piernas. Al exhalar vamos atrás, inspiramos y al exhalar bajamos. Si este no os sale al principio, podéis usar el chiquitito. Exhalo, inspiro. Exhalo, inspiro. Exhalo, inspiro. Una vez más. Bajamos, relajamos un poquito el abdomen. Hacemos un masajito encima del abdominal. A un lado, al otro lado. Nos cogemos una pierna, levantamos, nos colocamos boca abajo. Entonces colocaros como una mesa que os queden las manos justo debajo del hombro y las rodillas debajo de las caderas. Y al exhalar vamos a apretar solo la pelota con el abdominal y
solo vamos a mover sacro-lumbar. Exhalo, inspiro, apretando la pelota. Exhalo, inspiro, exhalo, inspiro. Ahora, inspiramos y al exhalar metemos el ombligo y desde el ombligo levantamos un poquito las rodillas. 1, 2, 3, 4, 5 y suelto. Exhalo, meto ombligo, desde el ombligo levanto. 1, 2, 3, 4, 5. Relajo. Ombligo, rodillas. Ombligo, rodillas. Y si podéis empujar un poquito los brazos y los hombros. Ombligo, rodillas, exhalando, empujo brazos. Exhalo, ombligo, rodillas, empujo brazos. 1, 2, 3. Y la última. 1, 2, 3. Desde aquí bajamos. Al exhalar apretamos la pelota y estiramos toda la columna. Inspiramos al soltar. Exhalamos al flexionar. Relajamos la espalda, hacemos fuerza con la pelota para activar toda la musculatura central. Una vez más. Y despacito nos vamos atrás. Relajamos las lumbares, inspirando llevamos aire a la zona lumbar. Al exhalar relajamos. Hinchamos, relajamos, una vez más. Y ahora despacito apoyamos las manos y apretando el ombligo, subimos arriba, estiramos y ya tenéis una pequeñita tabla para trabajar toda la musculatura abdominal. Que vaya bien.